Bienvenidos sean todos ustedes a esta iglesia, a su comunidad de fe. Les voy a leer un poquito de la palabra de Dios. Dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Hermanos, estamos pasando por momentos complicados y rogamos siempre a Dios fortaleza y sabiduría para esos momentos. Siempre en el grupo de oración compartimos que nos dé la fortaleza para cuidarnos y para cuidar a los más débiles, a nuestros ancianitos, a nuestros hijos. Les recomendamos una Biblia a su lado, les recomendamos una libreta si quieren tomar apuntes. Todo esto con el propósito de crecer, de estudiar, de seguir estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces sean todos ustedes bienvenidos y les dejo a continuación los siguientes anuncios. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca tan lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca tan lejos. Hola, les mando un saludo a todos los que están reunidos en sus casas, en especial a todos los que están reunidos de los grupos de Faro, Presitas y Loma Dorada, y también a los demás grupos que se reúnen en sus casas. Y si tú aún no eres parte de algún grupo, te invitamos a que te unas y abras tu casa para compartir la palabra de Dios. Amigo y hermano, este canto nos invita a que con nuestro ejemplo reflejemos a nuestro Señor Jesucristo. Ven, ayúdanos a cantar esta canción. Queremos a Cristo proclamar, como nuestra tarde levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como nuestra tarde levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como nuestra tarde levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como nuestra tarde levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. La oración, la fortaleza, todas caen y caen y caen y caen. Queremos a Cristo proclamar, como nuestra tarde levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey.
Vamos a orar en este momento. Hay varias personas que están pasando por pruebas difíciles. Entonces vamos a llevar todo esto a Dios. Padre Celestial, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por cada familia, Señor, de Comunidad de Fe, por lo que están pasando en este momento. Señor, hay personas que están sin trabajo. Hay personas que están pasando por momentos de pruebas. Te pedimos por los jóvenes de nuestra iglesia, Señor, que sean firmes en su relación contigo, Padre, que crezcan. Padre, te pedimos que tú proveas para las necesidades de cada hogar. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que nos vas a responder. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar, vamos a analizar un poquito la escritura, a meditar en la palabra de Dios el día de hoy. Y vamos a meditar en el Evangelio de Juan capítulo 8. Preparen sus Biblias, vamos a meditar un poquito en este pasaje, Evangelio de Juan capítulo 8. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en este pasaje. Dice el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a ver qué nos dice en esta, lo que está haciendo Jesucristo. Está dando un testimonio. Él se está presentando ante los judíos y está diciendo: yo soy la luz del mundo. Pero ¿qué hay en esa frase? ¿Qué profundidad hay en esa frase? Y podríamos empezar por: Él quiere hacer una necesidad hacia el ser humano, porque los seres humanos necesitamos la luz. Y como seres humanos necesitamos la luz. Dios diseñó, allá nos habla en el capítulo 1 de Génesis, cómo Dios diseñó el sol para nosotros como seres humanos que necesitamos la luz, ¿sí? Pero Él está dando un testimonio. ¿Para qué sirve un testimonio? ¿Qué es un testimonio? Un testimonio lo podríamos comparar, como el día de hoy, como una recomendación. Cuando tú vas a solicitar un trabajo, te piden una recomendación, y hoy le llamamos una solicitud de empleo, ¿sí? Y en esa solicitud de empleo tú pones cuáles son tus habilidades, tus capacidades, porque estás tratando de convencer a tu futuro patrón o posible patrón de que tú eres capaz para el puesto, ¿sí? Jesús está diciendo: yo soy la luz del mundo. Está dando un testimonio. ¿Pero por qué utiliza esta frase? Porque es una frase que Dios ya había hablado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Dios ya la había hablado. Entonces Él se presenta para llevar al judío, para llevar al fariseo a esas frases que en el Antiguo Testamento ya estaban escritas acerca del Mesías, ¿sí? Podemos ver ahí en el capítulo 1 de Lucas, cuando Zacarías profetiza, y nos dice en el capítulo 1 de Lucas, capítulo 1, versículo 79, está dando el propósito para el cual viene Jesucristo, y está diciendo desde el versículo 78: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto la aurora. O sea, nos está diciendo que nos visitó desde lo alto una luz, ¿sí? Por eso Jesús utiliza esta frase: yo soy la luz del mundo, para enfocar al fariseo
a un tema que ya estaba en la Escritura, ¿sí? Versículo 79, Lucas 1, 7, 9, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Es por eso que Jesús utiliza esta frase: yo soy la luz del mundo, para centrarlos en algo que ya estaba escrito. Entonces, como seres humanos tenemos necesidad de luz, ¿sí? Hoy incluso hay doctores, hay médicos que recomiendan, ¿sí? ¿Sabían ustedes que los doctores recomiendan que tomemos el sol unas cuantas horas? Porque, por ponerles un ejemplo, la vitamina D, para que tu cuerpo la sintetice y sea aprovechable por tu cuerpo, necesita los rayos solares, ¿sí? Entonces necesitamos la luz, ¿sí? Entonces Jesús da este testimonio para convencer. ¿De qué convence? ¿De qué va a convencer? De que Él es quien dice ser, ¿sí? Ok. ¿Cómo funciona? Yo no puedo dar testimonio acerca de mí mismo. Bueno, sí lo puedo dar, pero no vale. Yo soy bien bueno para jugar fútbol. ¿Vale mi testimonio? Mi testimonio no vale. Yo necesito que alguien más venga y diga: Andrés es bien bueno para jugar fútbol. Y en ese momento mi testimonio es cierto, ¿sí? Ok, entonces es lo primero que le dicen los judíos a Jesús en este pasaje. Dicen: tu testimonio no vale. ¿Por qué no valía? Porque Jesús está hablando bien de Él mismo, ¿sí? Jesús está diciendo: yo soy la luz del mundo. Y el judío dice: espérate, no, eso no vale. No vale, pues tú dices que tú eres la luz del mundo, no vale, ¿sí? Para que valga, la ley exigía en Deuteronomio, la ley exigía el testimonio de dos, ¿sí? Por eso le dicen: tu testimonio no vale. El que tú digas que eres la luz del mundo, para nosotros no vale. Por lo tanto, Jesús contesta, ¿sí? Jesús contesta: mi testimonio, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, versículo 14, ¿sí? Mi testimonio es verdadero porque sé de dónde vengo y a dónde voy. ¿De dónde venía Jesús? Jesús venía del cielo. ¿A dónde iba Jesús? Jesús iba al cielo, ¿sí? Jesús tenía un origen divino y un destino divino. Nosotros no tenemos esa misma posibilidad, pero no podemos decir lo mismo que Él, ¿sí? Nosotros tenemos un origen terrenal y nuestro destino, si es terrenal o es eterno, ese depende de si creemos el testimonio de Jesús, que nos está diciendo Jesús, ¿sí? Muy bien, entonces dice: tu testimonio no vale. ¿Por qué no vale? Porque tú das testimonio de ti mismo, y así no vale, no tiene chiste. Tienes que cumplir la ley, ¿sí? Entonces, dice Jesús: ustedes juzgan según la carne. ¿Qué quiere decir juzgar según la carne? Juzgar según las apariencias. ¿Cuáles eran las apariencias? ¿Sí? Pues que veían a Jesús como un simple ser humano, como una persona. Por lo tanto, que Él les dijera que venía del cielo, pues para ellos no valía. Entonces estaban juzgando según las apariencias, estaban juzgando a la persona, ¿sí? Entonces, dice Jesús: yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, ¿sí? Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces, ellos están juzgando a Jesucristo solamente por su persona. Ellos no están tomando en cuenta sus credenciales. ¿Cuáles son sus credenciales? Sus milagros que Él ha venido hasta este punto ya desarrollando. Pero ellos ven a la persona de Jesús y la juzgan de esa manera, ¿sí? Ok. Entonces, versículo 17, Él les demuestra el asunto de la ley. Él no lo pasa por alto. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, ¿sí? No está pasando por alto el asunto legal. Dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí.
¿sí? O sea, Jesús está diciendo, el Padre, Dios, da testimonio de mí, pero ellos se van hacia el asunto de su Padre, ¿sí? Su Padre terrenal, y por lo tanto le contestan, ¿dónde está tu Padre? ¿Sí? Tenía que traerles Jesús a José, ¿verdad? Su Padre terrenal, ¿sí? Pero Jesús está hablando de su Padre y sabemos que su Padre es Dios, ¿sí? Muy bien. Ok, entonces fíjense bien. Versículo 14, el testimonio de Jesús es verdadero, ¿sí? Versículo 16, el juicio de Jesús es verdadero. ¿Qué significa eso? El juicio de ellos era falso. Ellos estaban juzgando a Jesús por las apariencias, ¿sí? Pero cuando Dios nos juzgue, cuando Jesús nos juzgue, ¿sí? Eso va a ser un juicio verdadero. Aguas. Ahí tenemos que estar al pendiente, porque Él se va a juzgar verdaderamente en base a la palabra de Dios, en base a nuestros hechos, a nuestros actos, a lo que hacemos mal, ¿sí? Y luego Él empieza a discutir con ellos o a hablar con ellos acerca de el pecado. Fíjense bien, versículo 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, ¿sí? ¿Cómo es eso? Jesús se va. Jesús estaba hablando de su muerte, ¿sí? Hay dos cosas. Una, que su odio hacia Él, que su ira hacia Él era tan grande que aún después de muerto lo iban a buscar, o verdaderamente ya de muerto lo buscarían cuando comprendieran que Él era lo que dijo ser, ¿sí? Entonces dice, si me buscáis no me hallaréis y en vuestro pecado moriréis. ¿Qué significa eso? Significa que Él vino a quitar el pecado del mundo. ¿Sí ven el testimonio de Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, si ellos procuraban matarle, si ellos lograban matarle, la respuesta es clara, ellos no habían creído en Él. Y por lo tanto, ellos tenían sus pecados. Y si tenían sus pecados, ellos no iban a ir al cielo, ¿sí? Versículo 22, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Versículo 23, y les dijo algo muy feo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, ¿sí? Dice Jesús, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Yo vengo del cielo y voy al cielo. En contraste con ellos, que de dónde eran, de este mundo. Ellos eran de este mundo y si no creían en Él, no tenían ninguna posibilidad más que continuar en este mundo y finalmente, ¿sí? Estaban perdidos, ¿sí? Entonces, el objetivo de Jesucristo es convencer de que Él es la luz del mundo. ¿Qué implica esto? Implica que el mundo sin Cristo está en tinieblas, ¿sí? No importa quién eres, no importa si eres muy buena gente, no importa si tienes muchos títulos, no importa tus actos, tus credenciales, pero si estás apartado de Cristo, simple y sencillamente estás en tinieblas, ¿sí? Y por eso vino Él. Por allá Mateo nos dice, ¿sí?, que sin Cristo somos como ovejas que no tienen pastor, como ovejas descarriadas y finalmente como ovejas que estamos perdidas. Y ese es el motivo por el que Jesús viene. ¿Para qué? Para convencernos y para poder seguir esa luz que es Él. Como resultado, el que dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Cristo? Que todos lo sigamos. Y tenemos algunos ejemplos donde Jesús llamó a Mateo, donde Jesús
llamó a unos pescadores y tenemos un ejemplo donde ellos tomaron la decisión de seguirle. ¿Sí? El que me sigue no andará en tinieblas. Y a partir de que estas personas le siguieron, ellos ya no anduvieron en tinieblas. ¿Sí? Entonces, punto 1. Dice Jesús, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tú o yo decidimos seguir a Cristo, a partir de ahí no andamos en tinieblas. Ahora, ¿qué significa andar en tinieblas? ¿Sí? Andar en tinieblas significa no andar en pecado. ¿Sí? No andar en pecado. Si creemos en Jesús, no practicamos el pecado, ya no andamos el pecado. De allá nos sacó Él. Ya voluntariamente yo no peco. Puedo pecar porque soy humano, pero voluntariamente ya no peco. ¿Sí? Muy bien. Y fíjense lo grave que es esto. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Dice la Escritura, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nos dice 1 de Juan 3:8. Por lo tanto, el que sigue a Jesús no practica el pecado. ¿Sí? Muy bien. Luego, el que sigue a Jesús no pertenece al reino de las tinieblas. Cuando dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Dios ve a este mundo, a la humanidad, en dos partidos, uno es que todos estábamos en el reino de las tinieblas y para eso vino Jesús. A partir de que viene Jesús, entonces sí, nos empieza a liberar, ¿sí? Y la explicación la tenemos allá en Hechos 26:18, donde el apóstol Pablo le está explicando al rey Agripa lo de su conversión y le está explicando qué es a lo que se dedica, qué es lo que hace, y es tan hermoso lo que él está diciendo. Se los voy a leer solamente parte. Dice, Pablo está diciendo el objetivo para que Dios lo apartó, y él está diciendo, Dios le dijo para que abras sus ojos, los ojos de los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Para que se conviertan, para que pasen de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Y de la potestad, son dos situaciones. Una, lugar de las tinieblas a la luz, y otra, un poder que te tiene atrapado. De la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, fíjense bien lo que Jesús está diciendo. Jesús está convenciendo, ¿sí?, para que todo aquel que le sigue pase del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso digo, el que sigue a Jesús no pertenece al reino de las tinieblas. ¿Sí? Muy bien. Luego, el que sigue a Jesús pertenece al reino de Dios. ¿Sí? Obviamente, si Él nos rescata del reino de las tinieblas y nos trae al reino de la luz, aquel que sigue a Jesús pertenece al reino de la luz. Si tú sigues a Jesús, entonces tú perteneces a Jesús. Mismo Juan, capítulo 1, versículo 12, que muchos ya se lo saben de memoria, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Ese es el objetivo, eso es lo que Jesús persigue. Una cosa hermosa. ¿Sí? Por lo tanto, Él quiere que nosotros pasemos de la potestad de las tinieblas a la luz, porque de otra manera estamos perdidos. Entonces, el que sigue
quería resaltar un poquito, el que sigue a Jesús, el que sigue a Jesús que es la luz, no andará perdido, ¿sí? Entonces, es muy importante entender esto y es muy importante qué vamos a hacer con este testimonio. Jesús está demostrando que su testimonio es verdadero, que su juicio es verdadero y que Dios que lo envió es verdadero. ¿Por qué les dice esto a los judíos? Dios es verdadero, porque los judíos creían en Dios, ¿sí? Pero Jesús abiertamente les dice, ustedes no conocen a Dios. Entonces, si tú no conoces al verdadero Dios, ten cuidado, porque pudieras no estar adorando al verdadero Dios. Y Jesús dice, yo le conozco porque Él me envió y de Él procedo. Él tiene esa seguridad. Y nosotros tenemos que tener la seguridad de conocer al verdadero Dios, al Dios de la Escritura, ¿sí? Y Él se los dice a las personas más orgullosas de conocer o de tener a Dios. Y esas personas más orgullosas no estaban aceptando el testimonio de Dios. Y el testimonio Dios ya lo había dado en la Escritura. Dios ya había dicho que iba a mandar a la luz, ¿sí? Les voy a leer nada más un pasaje en la Escritura, en Isaías 42, para mencionarles cómo Dios ya había, a través del profeta, ya había una profecía de que Jesús era la luz. Por lo tanto, Él toma este pasaje, ¿sí? Les voy a leer Isaías 42, si pueden hacerlo también ustedes. Isaías 42 dice 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. ¿Se fijan? Por luz de las naciones, ¿sí? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esa es la importancia. Por eso Jesús toma esta frase, yo soy la luz del mundo. Entonces no era una frase hueca, no era algo que ellos no supieran, ¿sí? Era algo que Él quiere verdaderamente llevarlos con la Escritura a convencerlos a que Él es quien dice ser. Y es tan importante creer en lo que Él dice ser, porque si no creemos en lo que Jesús dice ser, entonces nuestro destino es un destino de tinieblas, es un destino lejos, es un destino apartados de Dios, ¿sí? Y yo quisiera dejarles con esto. El que me sigue no andará en tinieblas, el que me sigue no estará perdido, el que me sigue su destino eterno va a ser diferente, va a cambiar, porque si tú me sigues vas a estar donde yo esté. Y Juan 14 nos lo dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, pues voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la seguridad que Jesucristo nos da. Ese es el objetivo que Él tiene, que finalmente estemos con el Padre Celestial. Y me gustaría comentarles solamente un poquito. Si realmente pusiéramos a Jesucristo en nuestro corazón y creyéramos en las palabras que Él nos da, ¿sí? Un beneficio sería que no andaríamos como ovejas que no tienen pastor, que no andaríamos perdidos, no importa las circunstancias que sean en tu vida. Tú puedes saber que tu destino está seguro con Cristo. Entonces, de nosotros echaremos fuera el temor, de nosotros echaremos fuera el miedo y lo reemplazaríamos por una tremenda seguridad. Y eso es lo que yo quiero que hoy tú tengas en tu corazón, una tremenda seguridad. Pero depende de ti
¿Aceptas, crees el testimonio de Cristo? Porque a lo mejor hasta el día de hoy has vivido sin creer, sin entender, sin aceptar el testimonio de Cristo. Entonces yo te invito a que aceptes el testimonio de Jesús. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, mi Dios, por esta oferta de amor que tú haces, por el que tu Hijo haya venido a este mundo, por este ofrecimiento, Padre. Ayúdanos a que nuestro corazón sea terreno fértil para que podamos aceptar lo que tú nos estás ofreciendo, para que nuestros ojos puedan ser abiertos, nuestro corazón abierto, y verdaderamente podamos aceptar este regalo inmerecido que tú nos estás dando a través de la vida de tu Hijo en la cruz. Gracias, Padre Celestial, y te ruego, mi Dios, que cada persona que escuche, cada persona que conozca tu palabra, puedas dar ahora como resultado un testimonio de con quién caminamos y hacia dónde caminamos, Padre, con esa seguridad que nos pueda dar un corazón alegre, un corazón gozoso, un corazón que contagia a los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Que tengas una semana de bendición, que el Señor esté contigo, te acompañe, y vamos a terminar este momento de adoración a Dios cantando y levantando su nombre, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu nombre levantaré. A que cantes con nosotros. Tu nombre levantaré, que me deleito en adorarte, te agradezco que mi vida esté, que vinieras a salvarme, dejas el trono para mostrarnos la luz. De tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejas el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Que Dios les bendiga. Adiós. Siento